Muy buenas tardes a todos y a todas. Retomamos las entrevistas acá en Waves Cultura luego de 6 meses sin realizar una y en esta ocasión tenemos un invitado que es amigo de largos años, cerca de 10 años aproximadamente, cuando nos conocimos por allá en el taller del recordado poeta Omar Lara. Nos encontramos junto a un poeta, locutor radial, gestor cultural que ha publicado una serie de libros como Blanco y Negro, Papel Lustre, Poesía Amable, Eslabón Perdido, entre otros. Junto a nosotros se encuentra Rebeco de la Jara. Muchas gracias, Rebeco, por aceptar esta entrevista. Pero por supuesto, una de las cosas más bellas que existe en la vida es conversar. Así que quien me invita a conversar, yo adhiero de inmediato. Gracias, Rebeco. Con Rebeco nos conocimos en aquel taller de poesía donde yo estaba iniciando mis primeros poemas. Rebeco ya tenía una carrera y esa carrera es importante que podamos descubrirla en este espacio, Rebeco. ¿Qué es para ti la poesía? La poesía es un canal Ujú. que permite demostrar nuestra humanidad. Mm, Resulta que nosotros siempre estamos acostumbrados a ser individuos, pero muy poco estamos acostumbrados a ser humanos. O sea, mm, el conejo está acostumbrado a ser siempre conejo, pero el humano tiene una cosa extraña, como que es y no es, como que es humano y no es humano. Entonces yo creo que la poesía es esa forma ese canal franco que nos dice claramente somos humanos. mm. ¿Cómo encontraste la poesía? ¿Tú la buscaste o llegó a ti la poesía? Nos encontramos mutuamente en una esquina. Yo cuando chico ¿Mm? había disfrutado mucho del rock. Y yo tengo un Ya. hermano que tiene una diferencia de edad de 10 años conmigo. Entonces, mi hermano tenía 15 años y escuchaba Led Zeppelin y la batería de John Bonham sonaba cuando yo tenía 5 años. Entonces, yo aprendí a escuchar la guitarra de Jimmy Page tal vez antes de empezar a leer. Entonces, Mm. eh, la voz de Mercury, el bajo de Deacon, antes de conocer la primera operación matemática. Entonces, yo desde muy niño estuve muy acostumbrado al rock y lo sentí como una vertiente artística. Lo Mm. otro interesante, hay dos puntos más muy interesantes. Uno de ellos es que mi papá trabajaba en una imprenta, una Ujú. gran editorial, y mi papá llegaba todos los días viernes con un atillo de revistas. Y esto hace un tiempo atrás me costaba entenderlo porque yo sentía que como el hermano menor, yo me quedaba sin revistas. Pues. Cuando se abría el atillo de revistas, mis hermanos mayores se quedaban con todas las revistas. Pero yo descubrí después con el tiempo que era mejor, en vez de ir a la apertura de las revistas, del latillo de revistas, mejor era ir a las piezas de mi hermano a sacarle las revistas anteriores. Entonces, mis hermanos terminaban con 7 revistas cada uno y yo terminaba con 20 revistas en mi, en mi pieza. Mm. Y el otro golpe de suerte que tuve, aparte del rock y aparte de las revistas, fue que yo tenía un tío maravilloso que trabajó en cine. Mira. Por lo tanto, yo tenía la posibilidad de ir eh, 5 veces por mes al cine, más o menos. Iba más de una vez por semana. Entonces, imagínate, tener la posibilidad así como de que estaba un poquito aburrido y me iba al cine. Y mi tío, en ese tiempo, y ahora puedo desclasificarlo, por lo leaba con la chica de que vendía los toffees y que vendía otros dulces. Entonces, no solamente veía películas, sino que también disfrutaba de algunas, de algunas cositas ricas mientras veía las películas. Te puedo asegurar que cuando yo fui chico, me di el lujo de ver Star Wars, me di el lujo de ver a este flamante antropólogo y viajero, porque siempre se me olvida cómo se llama. Ayúdame un poquito. Eh, tan, ¿Cuál? taran, tan, tan, taran. Indiana Jones. Siempre Indiana se me Jones. olvida, siempre me acuerdo. Indiana Jones, las películas Disney, Gris Brillantina, Fiebre de Sábado por la Noche, todo eso me lo vi
en el cine, en la pantalla gigante, pero me faltaba lo mío. Y me Mm. faltaba lo mío porque a millones de chilenos le faltaba lo suyo porque había una dictadura en Chile. Y, y yo, y yo durante toda mi enseñanza media fui muy político. Y luego conocí un par de chicos encantadores que escribían poesía y yo dije, esto es lo mío. ¿Para qué la poesía? Donde caben dos, caben tres, dije yo, y me sumé al flamante carro de la poesía y empecé a llevar todo lo que había aprendido de las revistas, de las películas del cine y del rock y de otras cosas a la poesía. Mira qué interesante estos inicios tuyos, Rebeco, con la poesía y sobre todo con con esta perspectiva de la música, del rock y el cine, que probablemente sea una de las particulares más significativas. Y ahora quería como preguntarte eso. ¿Ha sido realmente significativo el rock y el cine para tu obra poética posterior? ¿O fue desligándose lentamente y fuiste formando una poesía propia, alejada de aquellas estéticas del cine y del rock? Creo que como material para hacer en las primeras comidas fue bastante bueno. Fue muy interesante todo lo que me aportó el cine, el rock y las revistas. Pero entendámoslo, todas esas corrientes eran muy externas, eran muy Claro. occidentales, eran muy europeas, muy estadounidenses, y nosotros estamos en un continente que tiene vida propia. Mm. Entonces, con el pasar del tiempo, yo fui descubriendo que era mejor tener una voz autóctona que una voz extranjerizada. Mm. Entonces, eh, poco a poco me fui descubriendo como parte de un barrio, como parte de una casa natal, como parte de un mundo más cercano, de un mundo. Mi poesía empezó a ser a escala humana. Yo empecé a escribir de la poesía que me quedaba cerca y yo estoy muy contento con eso. Y estoy muy contento con tu pregunta porque me permite aclararlo. O sea, podemos decir que los primeros eh, estímulos fueron muy externos, pero ahora cada vez son más internos. Mm. Y ahora vuelven a ser un poquito externos y ahí sí vamos jugando, extendiéndonos y después arrinconándonos, ¿no es cierto? Como es la vida. Nos comentabas un periodo de tu vida que está relacionada con el contexto en tu adolescencia, esas primeras poesías que surgieron bajo dictadura. ¿Cómo era ser escritor o poeta en época de en dictadura? ¿Lo viviste en Concepción o en otra ciudad? Bueno, primero aclararte que eh, mis primeros poemas en conciencia Mm. misma, aparecieron después de dictadura, Mm. Ya. porque en dictadura misma yo estaba en otro franco que era enfrentar la dictadura, o sea, había que recuperar esa joya llamada democracia, o había que, más que recuperarla, construirla, Mm. y, pero ya habían ciertos estímulos, por ejemplo, estaba la música de Sui Generis, estaba la música de Los Prisioneros, Mm. estaba la música de Sumo, entonces yo sentía fuerte adherencia. Yo siempre yo soy un poeta con alma de ser músico, sí. El- en el fondo, mi sueño es alguna vez encontrarme con un Dios que me diga, ya, pues te enseño a tocar la guitarra eléctrica. Eh, pero, pero en el fondo, cuando llegué a la poesía, recién, recién, la dictadura formal se estaba apagando. Por lo tanto, mi voz poética tiene mucho que ver con la dictadura, pero yo hice una promesa. Mm. Yo hice una promesa de no nombrar nunca a esos generales de mierda dentro de mi poesía ni a su actividad. Yo me dediqué a lo otro, me dediqué a hablar de lo que ellos querían negar. Transformé mi poesía en una trinchera absolutamente contra la dictadura, de tal modo que la dictadura no tiene que aparecer en mi poesía.
Mira, qué potente ese mensaje, Rebeco, y muy particular de tu obra poética. Luego, en el transcurso de tu vida, luego ya de dictadura, esa poesía se fue consolidando. ¿Cómo fue el ambiente literario, particularmente tuyo, Rebeco, en aquella época de una poesía mucho más madura de parte tuya? Me encontré con amigos maravillosos. Recuerdo que estábamos en Santiago cuando alguna vez fundamos un movimiento literario llamado Barco Ebrio, un colectivo. Ya. Fue un colectivo muy interesante porque se unieron muchas voces. Fue, fue un momento, yo tenía aproximadamente 25 años, 27 años, y lográbamos todos los martes llenar un café en la comuna de Ñuñoa, el Café Ñuñoa, y eh, ahí lográbamos todos los martes un lleno total. Mira, La gente terminaba de pie, o sea, había gente que estaba, los primeros llegaban y se sentaban, el resto quedaba de pie. Muchas veces nosotros que éramos los organizadores terminábamos de pie, cediendo nuestra propia mesa, y eran unas noches que duraban desde las 10 hasta las 2 de la mañana leyendo poesía, era una cosa increíble. Barco Ebrio, bueno, partamos diciendo que el colectivo tenía un muy buen nombre basado en el poema de Rimbaud, pero si la gente no conocía el poema Rimbaud, Barco Ebrio también le parecía suficientemente sugerente. Y esto nació, Barco Ebrio, y aprovecho de decirlo, de un dibujo que nos regaló el querido Guatón Salinas. mira. Poca gente sabe que el Guatón Salinas, antes de ser este estrella del humor, él es un verdadero artista, es un muy buen dibujante. De hecho, Mm. él hizo la portada de uno de mis libros. Y, y Rodrigo Salinas, cuando partió, de pronto dibujó un chop y con un barco de papel encima de la espuma. Y claro, porque uno de nuestros grandes amigos le había pedido que hiciera alguna gráfica para Barco Ebrio. Y luego nosotros dijimos, bueno, que el colectivo se llame Barco Ebrio. Y así fue como durante varios años eh, nos transformamos como una especie de rinconcito poético en ese Ñuñoa tan fantástico que es como tan encantador que Ñuñoa. Y ese barrio se transformó en nuestro nicho durante mucho tiempo. Y ahí conocimos a grandes escritores que nos fueron a visitar. eh, y ahí tuvimos momentos muy, muy importantes. Tanto así que después el grupo Barco Ebrio, cuando yo ya me había alejado de ese colectivo, habían creado una revista fantástica y, y yo había ido a hacer nuevas cosas y luego me vine a Concepción a vivir. Y en ese periodo de concepción, Rebeco, fue un momento que probablemente pueda haber marcado una diferencia en tu obra poética con la realidad de los escritores que circulaban en Concepción en aquella época. ¿Sentiste tú que encontraste un nuevo mundo poético en Concepción? Cuando llegué a Concepción me encontré con dos grandes cosas. Con una segunda cosa que voy a relatar más adelante, pero la primera con algo que ya se sabía. Me encontré con mi ceguera, ¿ya? Mi ceguera era algo que me venía persiguiendo desde mi nacimiento Ya. y, y que yo pensaba que era una enemiga la que me andaba persiguiendo. No, y al final no era una enemiga, era simplemente parte de mi vida. Eh, y afortunadamente cuando llegó, al poco tiempo me lo tomé como un aprendizaje. Mm. Entonces, llegué a Concepción, llegó la ceguera, llegó mi bastón blanco, el cual se llama David Bowie, porque es un Ah, flaco. tiene nombre. Sí, mi bastón se llama David Bowie porque es un flaco con mucho talento, o sea, un talento. Y aparte por mi cercanía con el rock. Mm. Y, y en la región del Biobío
yo me reencontré con un mundo muy preciado, porque cuando yo estaba en la educación básica en mi colegio, me había tocado una profesora de religión que había sido súper valiente, y aprovecho de decirlo, me gustaría saber el nombre de esa profesora para poder decirlo. Y ella era una profesora que nos hablaba de lo que estaba pasando en Lota durante la dictadura. Nos hablaba de los chicos, los gatos que saltaban sobre los camiones para robar un poquito de pescado para comer, que algunos de esos chicos morían. Mm, Entonces, cuando yo llego a Concepción, yo llego a encontrarme con un baluarte frente a la dictadura. Mi llegada a Concepción no fue turística, mi llegada a Concepción fue un compromiso eh, con una de las ciudades más valientes frente al tema de la dictadura. ¿Cómo me gustaría que Concepción recuperara esa beta? Pero bueno, mm, es decisión de ellos, ¿no es cierto? Eh, pero en todo caso, cuando yo llegué a la región del Biobío me encontré con una región maravillosa, con una región que amo, que me voy a quedar aquí por siempre, porque en el fondo los que dicen que es el Liverpool tienen toda la razón, si es una ciudad con mucha guitarra eléctrica, con mucho sonido, con mucha poesía, mm, con mucha universidad, con mucha gallardía, con mucha mm, gallardía. Eso es una ciudad frontal al mundo. mm. ¿Y cómo se ha comportado la ciudad contigo? Nos comentas tú que en esta época empieza tu época de ceguera. ¿Cómo ha sido tu vida como escritor no vidente, en Concepción y como para Chile? Eh, Concepción se ha portado bien porque hay una doble educación. Hay una educación en libros, pero también Mm, hay una educación de abuelos, de padres. mm, eh, Hay una educación rural bastante interesante. Aquí hay una cantidad de riqueza que viene de los campos, que es muy importante, que es muy necesaria, que es muy profunda. Cualquiera creería que la maravilla de Concepción está en simplemente que hay academia. No, yo creo que hay academia y hay ruralidad. Y eso es mm, súper importante. Eh, Aquí hay libro y hay ajíes. Y entonces, eso hay, hay profesores, pero también hay cultores de música folclórica. Entonces, hay una cosa muy, muy interesante y que me ha hecho muy bien. Yo he crecido mucho como escritor acá en Concepción, o sea, acá en la gran región del Biobío. mm, mm. Rebeco, por los tiempos nos gustaría también escucharte recitar algún poema, si fuera la posibilidad, para que todos y todas podamos también profundizar en tu poesía. ¿Habrá esa posibilidad? Pero por supuesto que Súper, sí. te escuchamos Eh, entonces. Hay un primer poema que es el poema que más me gusta recitar, eh, que lleva por título No sueltes las riendas de la luna. No sueltes las riendas de la luna, síguela hasta el mar si es necesario. Tu corazón nocturno es una brújula. No sueltes las riendas de la luna, no abandones tus sueños nómades, no te encarnes en el rencor. Recuerda, todos los días un embrión. No sueltes las riendas de la luna, son solo migas los faroles de la ciudad, nuestros cuatro pasos, el pan de la eternidad. Qué bello Ese es poema. Qué bello poema, Rebeco, muy, muy bueno y qué memoria y qué forma de recitar. Te felicito mucho, Rebeco. Yo siempre te he admirado desde que te conocí allá 2012 o 2013, por ahí en aquel taller. He por sido ahí. En el jueves será. en Jueves será, he seguido tu poesía. Rebeco, ¿qué es lo que se viene para ti pronto? ¿Algún libro estás escribiendo o ya Mira, tienes a punto de publicar? Cuéntanos un poco lo que se viene. acabo de publicar una primera antología poética que Mm, resume los 30 años de mi literatura en 10 libros.
10 Son libros. 30 años, son 10 libros publicados en una sola antología que se llama Abrazos y Alegros, que ya lo hemos conversado en esta entrevista. Los Mm, alegros corresponden a la música y los abrazos corresponden al encontrarnos, que es mm, mi gran manera de entender la vida. Ahora se viene un libro maravilloso de poesía que se llama Danzas, Trenes y Estrellas, eh, que es un libro que tiene un poquito de pandemia, que tiene un poquito mm, de, de, de esta tremenda contradicción que nos dolió tanto del estallido social y después el tremendo vuelco que tuvo nuestro país. Yo no sé para qué salieron a la calle si después se volvieron tan mojigatos. Realmente fue decepcionante. Eh, eh, yo no sé qué escritor escribió, qué mal escritor escribió esta historia. Historia de Chile. Sí, pésimo, pésimo escritor. Cero imaginación de hacer de que la gente que salió a la calle después se fue a, a, a recluir de una manera tan, tan deprimente. Mm, Pedir una constitución nueva para después querer escribir la misma de siempre, no sé. Pero Danzas, Trenes y Estrellas tiene que ver con eso, tiene que ver mm, con pero como siempre en poesía, no viene la protesta, sino que más bien viene la propuesta, mm. viene, viene la iniciativa, eh, viene la luminosidad de esta poesía que nosotros necesitamos. También viene un nuevo libro que es con un amigo arquitecto, que estamos Ya, escribiendo un libro a dos voces, que es poesía y arquitectura mira. dentro del mismo libro. Es un libro muy emocionante porque vamos mezclando estas dos grandes artes. Imagínate el arte de escribir y el arte de construir al mismo tiempo. Mm. Y un poquito antes de esta entrevista estaba conversando con él y estábamos llegando a acuerdos con respecto al libro bastante avanzadito. Eh, yo estoy muy contento con lo que llevamos. Y lo otro viene un monólogo teatral. Eh, Maravilloso. así que, como ves, ¿Y tu trabajo hay. harto, harto se viene? ¿Y tu antología, dónde se puede conseguir, Rebeco? Se puede conseguir conmigo, así que a la- a la- Ya, eh, sería bastante bueno que me etiquetaras bastante bien para que la gente que lea esta entrevista me pueda buscar a través de mi correo electrónico, a través de mi Facebook, y, súper. y así, y así nos En- vamos contactando. sí, Oye, entonces, dime. antes de terminar esta conversación, quería agradecerte eh, esta invitación tuya a conversar por unos minutos. Mm. eh, es súper valioso siempre conversar, uno de los actos más lindos que tiene el ser humano. Y también otro de los actos maravillosos que tiene el ser humano es agradecer las amistades que han nacido hace tanto tiempo, así que te envío un abrazo desde este rincón que tú también conoces, que es nuestra amada región del Biobío. Sí, Rebeco, siempre te he tenido presente en mi corazón y en mi mente y dije, en algún momento tengo que entrevistar a Rebeco. Este año no habíamos iniciado las entrevistas y decidí empezar contigo, así que afortunado que hemos logrado coincidir en horarios y en esta conversación. Y como tú mencionabas, vamos a dejar tu correo también y tu Facebook debajo del video cuando Por sea supuesto, publicado por YouTube para que te puedan contactar y solicitar el libro, que también lo querré. Así que, Rebeco, perfecto. las puertas están abiertas siempre para seguir continuando en una próxima ocasión y te agradezco nuevamente y saludos a todos y a todos los poetas de Concepción que también los quiero bastante. Así que muchas gracias, Rebeco, nuevamente. Sembraré tus saludos por acá. Un abrazo también a mi querida ciudad natal, a ese Santiago tan querido, a ese barrio San Miguel maravilloso. Así que estamos intercambiados, tú allá y yo acá. Estamos intercambiados, claro. Muchas gracias, Rebeco. Estamos hablando y muy buenas tardes.